Un cordial saludo para todos nuestros hermanos. Soy el pastor Pablo Shin, misionero de México, y estoy a cargo de la Academia de Misión. Misión es un tema de suma importancia y estoy muy agradecido de poder impartir esta academia con los hermanos. Tertuliano, originario de Cartago, el norte de África, quien fue teólogo y padre en la iglesia primitiva, dijo: la iglesia es un árbol que se alimenta de 3 nutrientes: sudor, lágrimas de oración y sangre de mártires. El hecho de que la iglesia haya sido levantada sobre incontables mártires es una verdad innegable. El teólogo en misionología Johannes Blau, originario de los Países Bajos, menciona en su libro La naturaleza misionera de la iglesia: si no es una iglesia de Cristo, no es iglesia. Si no es una iglesia enviada al mundo, tampoco es iglesia. En resumidas cuentas, el propósito de la iglesia es la misión. Por tal motivo, no podemos separar la historia de la iglesia de la historia de las misiones. La historia de la iglesia es también parte de la historia de las misiones. En primer lugar, vamos a estudiar la etimología del término misión. Misión no es un término que provenga de la Biblia. Proviene del latín missio, el cual significa enviado, comisión, la cual a su vez proviene del griego apostelo y pempo, los cuales significan enviar o despachar. En el inglés también se le conoce como mission. Cuando buscamos este término en inglés y en singular, solo nos encontraremos con su definición, pero si lo buscamos en plural como missions, entonces veremos que su significado es ministerio de misiones. Además, el término misionero fue utilizado por primera vez en el siglo XIII en el monasterio católico, término que significa persona que ha sido enviado al mundo para llevar una vida de apóstol y anunciar la palabra de Dios. La primera persona en utilizar el término misio fue Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, la Santísima Trinidad, un dogma en el cual el Santo Padre envía al Hijo y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. Dicho dogma fue muy utilizada por la activa Compañía de Jesús, quien lo sostuvo como fundamento del expansionismo católico. El misionólogo alemán Gustav Wagner, mejor conocido como el padre de la misionología evangélica, logró sistematizar el término misión. Él definió que misión es difundir el evangelio con el objetivo de establecer iglesias en un mundo no cristiano. La definición de misión establecida por Wagner se mantiene vigente hasta el siglo XX y al día de hoy sigue siendo retomada por incontables teólogos. Y ahora, antes de que nos adentremos en la esencia del término misión, me gustaría que analicemos la diferencia que hay entre la misión del Antiguo Testamento y la misión del Nuevo Testamento. Gustav Wagner, quien se dio a la tarea de analizar dichas diferencias, menciona que la misión del Antiguo Testamento tenía como punto centrípeto a Israel y que en los últimos tiempos todas las naciones extranjeras regresarían a Dios, y por tal razón se le conoce como misión centrípeta. Pues Dios había prometido que Dios bendeciría a todas las naciones a través de Abraham. Aunque el Evangelio no solo va dirigido al pueblo judío, sino a todas las naciones. El Antiguo Testamento menciona que en los últimos tiempos, gentiles de muchas naciones volverán al Evangelio. Debido a que tenía una idea centralista del Evangelio, se le conoce como una misión centrípeta. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús logra la salvación y antes de ascender, envió la iglesia a todas las naciones del mundo. Los envió para que anunciasen y esparciesen el Evangelio. Les hizo abandonar su lugar de origen para enviarlos al exterior. Es por eso que a estas misiones se le clasificó como misión centrífuga. Ahora vamos a pensar en las iglesias cristianas primitivas. Cuando Jesús murió en la cruz y luego de que resucitó en el tercer día, anduvo con sus discípulos por 40 días y antes de ascender dio un mandato. Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Del mismo modo en el que hace unos instantes analizamos las diferencias del término misión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuando Jesús vino en el Nuevo Testamento, luego de lograr la salvación y antes de ascender, dijo a sus discípulos: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». En el libro de Marcos también dice: «Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían». Al leer el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15, verso 19 y 20, vemos que incluso en el libro de Marcos, Jesús también dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Y en el libro de los Hechos, escrito por Lucas en el capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 8 dice: «Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Si analizamos el escrito de Lucas del libro de Hechos capítulo 1, podemos encontrar cierta diferencia en comparación a los escritos de los libros de Mateo y Marcos. En Mateo y en Marcos vemos que Dios ordena a sus discípulos diciendo: «Id y predicad a todas las naciones hasta los confines de la tierra». Pero en el libro de Hechos dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea». Aquí se refiere a Israel, ¿verdad? «Y al salir de las fronteras de Israel, a Samaria y hasta lo último de la tierra». Por lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo es el ministerio de la misión. Y les prometió que el Espíritu Santo sería quien los dirigiría. En el día Pentecostés, tal como Dios lo había prometido, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos, ocurrió un gran avivamiento en Jerusalén. Los apóstoles recibieron poder y a través de ellos Dios manifestaba su gran poder y hacía señales. Daban testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando ellos anunciaban el Evangelio, echaban fuera demonios, los enfermos sanaban. Ocurrió una asombrosa manifestación en la que incontables personas recibieron la salvación. Pero al momento de leer el capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 y 6 del libro de Hechos, vemos que la iglesia de Jerusalén tenía 3,000, 5,000 miembros y continuaban creciendo cada día. Pero también vemos que ocurría algo extraño en la iglesia. Los apóstoles, quienes estaban empapados del Espíritu Santo, ni uno solo recordaba el mandato supremo que Jesús les había dado antes de su ascensión. Un momento, es muy bueno que nuestro pueblo reciba la salvación, pero Jesús nos mandó que saliéramos. Jesús nos dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Por lo tanto, el Evangelio no solo va dirigido a los judíos. Jesús murió por todas las naciones. ¿Acaso no deberíamos anunciar esta verdad a otras naciones también? Ellos debieron formularse dicha pregunta. Pero ni uno solo sintió la importancia de comenzar la misión a los gentiles. Esto nos llama la atención. Al estudiar estos fragmentos, podemos llegar a entender que, a pesar de que la iglesia primitiva tuvo gran avivamiento y fue dirigido por el Espíritu Santo, también en la iglesia primitiva habían problemas. Y eso era el judaísmo. El judaísmo, arraigada a las tradiciones y a la cultura judía. El orgullo de ser un pueblo escogido por Dios. Ellos creían que el Evangelio solo estaba dirigido a los judíos, que la salvación era para los judíos. Podemos ver que el judaísmo los tenía muy atados. Del mismo modo, la iglesia primitiva estuvo atada a una idea preestablecida, a una idea fija.
Jesús les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús fue muy claro. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y al salir de las fronteras de Israel a Samaria y hasta lo último de la tierra. Si analizamos estos versos con detenimiento, podríamos interpretar que es importante recibir el corazón de Jesús y anunciar el Evangelio. Pero Jesús se refería al ministerio basado en el Espíritu Santo y a la fe en el Espíritu Santo, y que Dios haría que la iglesia se formase conforme a su palabra, que el Espíritu Santo los dirigiría. No solo en Jerusalén, en toda Judea, y al salir de las fronteras de Israel a Samaria y hasta lo último de la tierra, el Evangelio sería anunciado. Es triste, pero entre los apóstoles que habían escuchado esta palabra, ninguno trató de avanzar por la fe, meditando en la palabra de Jesús y conectándose al corazón del Señor. Puede que hayan tenido dificultades, pero ninguno quiso enfrentar la idea preestablecida del judaísmo. Es por eso que con el fin de cumplir la voluntad de Dios, el Espíritu Santo tenía que manifestarse. Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia, quien estaba inspirado por el Espíritu Santo, anunciaba el Evangelio con valentía en la entrada del templo, inspirado por el Espíritu. Entonces, Esteban, quien anunciaba el Evangelio inspirado por el Espíritu, nosotros pensamos que en cuanto el Espíritu Santo nos inspire, muchas personas recibirán la salvación, que muchos regresarán a Dios y que solo ocurrirán sucesos hermosos. Pero a pesar de que anunciamos el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo, ocurre lo contrario. Inicia una fuerte persecución, una fuerte oposición. Los judíos, los principales fariseos, escribas, saduceos y sacerdotes apedrearon a Esteban hasta martirizarlo. Dicho suceso dio inicio a una gran persecución en Jerusalén en contra de la iglesia. Esta historia aparece en el libro de Hechos, capítulo 8, en el capítulo 7 y 8. Mediante estos capítulos podemos comprender que después de recibir la salvación, mientras practicamos la vida de fe, nosotros creemos que solo cuando nos va bien, el Espíritu Santo está presente en nosotros. Creemos que hemos recibido bendición solo cuando nos va bien. Sin embargo, no es así como realmente el Espíritu Santo se manifiesta. Hay ocasiones que nos ocurren circunstancias que no podemos comprender y nos preguntamos, yo hice esto confiando en Dios, pero ¿por qué me permite Dios esta dificultad? ¿Por qué debo pasar por este fracaso? ¿Por qué debo estar en medio de esta situación inexplicable? La obra que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros es cumplir la voluntad de Dios y dar la gloria a Dios. Es por eso que en la Iglesia de Cristo, en los hermanos salvos, con el fin de anunciar el Evangelio en este mundo con mayor impacto, en ocasiones nos permite vivir circunstancias incomprensibles. Es por eso que el martirio de Esteban y la persecución en contra de la iglesia de Jerusalén hizo que los hermanos ya no pudieran morar en Jerusalén. Ellos abandonan Jerusalén, se dirigen a Judea. Se esparcen por las diferentes regiones de Israel y en cada uno de aquellos lugares anuncian el Evangelio. Entre los esparcidos, algunos pasan la frontera y van a anunciar el Evangelio a Samaria, tierra de gentiles que antes ellos rechazaban. En todas las regiones de Judea se levantaron muchos salvos. En Samaria incluso, muchos aceptaron el Evangelio y recibieron la salvación. Y en la parte final del libro de Hechos, capítulo 8, Felipe, uno de los 7 diáconos, mientras anunciaba el Evangelio en el desierto, es dirigido por el Espíritu Santo. Conoce a un funcionario importante de Etiopía, quien había visitado Jerusalén por un asunto e iba de regreso a Etiopía. Este hombre estaba muy interesado por conocer acerca del Dios de Israel, por lo que había comprado uno de los rollos de la Biblia y estaba de regreso a su país. Dentro de su carruaje, que se mantenía en movimiento, estaba leyendo el Evangelio de Isaías capítulo 53. El funcionario no lograba comprender el significado de aquellas palabras.
En ese momento, cuando conoce a Felipe, quien le pregunta si comprende lo que estaba leyendo, Felipe le comparte el Evangelio. Y de esta forma se levanta el primer gentil africano en recibir la salvación. Mediante aquel funcionario etíope, el Evangelio llega a África, Etiopía. Es aquí donde nosotros podemos entender con claridad que el mismo Espíritu Santo está causando que las misiones se lleven a cabo, que el Espíritu Santo hace que la voluntad de Dios se cumpla. A pesar de todo, estos sucesos comenzaron a llegar a oídos de los apóstoles que aún se mantenían en Jerusalén. ¿Es cierto que los samaritanos aceptaron el Evangelio? ¿En serio el Espíritu Santo entró en ellos también? ¿Es cierto que un africano aceptó el Evangelio? Al escuchar estas noticias sorprendentes, bien podrían haber recordado, es cierto, nuestro Señor nos ordenó ir y predicar a todas las naciones. También nos dijo que aquellos que escuchen el Evangelio a través de nosotros recibirán el perdón del pecado y recibirán el Espíritu Santo. Sí, esta es la voluntad del Señor. Esta persecución que comenzó con nuestro hermano Esteban, aunque al principio nos dejó perplejos, en realidad fue la voluntad del Espíritu Santo. Si ellos hubieran reaccionado de esta manera, aunque tal vez lo hayan comprendido más tarde que los demás, deberían haberse unido de inmediato a la misión de anunciar el Evangelio a los gentiles, pero no lo hicieron. Hermanos, ¿recuerdan lo ocurrido en el libro de Hechos capítulo 10? Dios deseaba enviar al apóstol Pedro a Cornelio, centurión romano de una compañía llamada La Italiana, para que le anunciara el Evangelio. La Biblia dice que Pedro se rehusaba a hacerlo. Sin embargo, cuando Pedro fue a casa de Cornelio y le compartió el Evangelio, sucede un acontecimiento asombroso. Cuando Pedro les contó que Jesús murió por el pecado del mundo, Pedro quedó sorprendido de cómo el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Quedó atónito de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo a pesar de no ser de la circuncisión. Allí fue donde finalmente Pedro comprendió que era la voluntad del Espíritu Santo que en el momento en el que los gentiles creían, Dios redimía sus corazones y los justificaba. Luego de esta vivencia, se supone que Pedro debió entregarse con firmeza a la misión de evangelización a los gentiles. Pero el libro de Hechos nos muestra que Pedro no lo hizo. Por más que el Espíritu Santo hizo que Pedro superara la idea preestablecida del judaísmo para que así pudiera esparcir el Evangelio, Pedro no lo hizo. Y Dios decide preparar a un hombre para cumplir esta misión. Al apóstol Pablo, un hombre muy importante en lo que respecta a la misión de evangelización a los gentiles. Leamos el libro de Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. El Señor le dijo, «Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre». Este sujeto no solo anunciaría el nombre de Dios ante los gentiles y reyes, sino también ante los hijos de Israel que se encontraban dispersos en todas partes. Era el escogido de Dios. Dios preparó un instrumento. Este sujeto era Saulo, originario de una gran ciudad de Asia Menor, que formaba parte del dominio romano, Tarso de Cilicia. Saulo era nacido de la tribu de Benjamín y desde su niñez fue educado en la escuela del judaísmo más conservador de Jerusalén, la de los fariseos. Fue circuncidado a los 8 días de nacido y fue parte de las élites más importantes de la sociedad judía.
Un día Saulo, dispuesto a destruir la iglesia de Cristo que se encontraba en Damasco, luego de recibir la autorización del sumo sacerdote para hacerlo, se dirige a Damasco. Ya en el camino, el Señor se presenta ante Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en plena luz del día le rodeó un resplandor de luz del cielo. El resto solo oía relámpagos y veía un resplandor. Pero Saulo podía oír la voz del Señor con claridad. Ya que la voz provenía del cielo, era obvio que era la voz de Dios. Ya que Saulo era un hombre que había servido a Dios con mucha convicción, siendo fiel a los mandamientos del judaísmo, al ver el resplandor, cayó de su caballo y tirado en el suelo, oyó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba confundido. ¿Por qué dices que te persigo, Señor? Yo hago este trabajo en tu nombre. ¿Por qué dices que te persigo? ¿Quién eres tú? Entonces Jesús le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y se presenta ante Saulo como Jesús. Pablo queda impactado por lo ocurrido. Es así como al llegar a Damasco conoce a Ananías, dirigente de la iglesia de Damasco, alguien que en la actualidad sería equivalente a un pastor. Pablo conoce al dirigente de la iglesia de Damasco, escucha el evangelio a través de él y mediante Ananías recupera la vista y obtiene la certeza de la salvación. Algo que debemos entender mediante la historia del apóstol Pablo es que en comparación a los 11 discípulos de Jesús entre la sociedad judía, Pablo era una personalidad importante, además de ser una importante élite en el judaísmo. Siendo de la tribu de Benjamín y siendo originario de una de las ciudades más grandes de Asia Menor, la cual a su vez era una de las ciudades más importantes del régimen romano, Tarso de Cilicia. Pablo era judío de nacimiento y fue circuncidado a los 8 días de nacido. Fue educado por una de las escuelas más conservadoras y estrictas del judaísmo, la de los fariseos, además de ser uno de los alumnos más sobresalientes de Gamaliel. A pesar de todo, luego de que el apóstol Pablo comprendió el evangelio y recibió la salvación, debido a que mediante aquella tradición judía que fue conservada con mucho cuidado por miles de años, ninguno puede obtener la salvación, ya que el único camino para obtener el perdón del pecado, la justificación ante los ojos de Dios y recibir el Espíritu Santo de la promesa es mediante la fe en Jesucristo. Era necesario que Pablo rompiera con aquella creencia preestablecida y así se convirtiera en un gran misionero para los gentiles. Aquí yace la razón de la importancia del apóstol Pablo en lo que respecta a la misión a los gentiles. A través de la primera, segunda y tercera incursión misionera de Pablo, el evangelio fue esparcido en Asia Menor, en Grecia. En sus inicios incluso llegó al Medio Oriente y en su tercera y última incursión llegó hasta Roma. Predicó el evangelio ante los funcionarios romanos y ante representantes de naciones que mantenían lazos con Roma. Fue un gran siervo de Dios que fue utilizado para esparcir el evangelio por todo el mundo. En aquel entonces ocurre un suceso que marcó la historia de la misión. Un suceso descrito en el libro de Hechos capítulo 15 llamado el Concilio de Jerusalén. En el año 49 después de Cristo, cuando Pablo finalizaba su primer viaje misionero por Asia Menor, cuando la iglesia de Jerusalén comenzó a extenderse de forma masiva en corto tiempo, miles se sumaron a la iglesia y la iglesia comenzó a crecer. Fariseos y saduceos también se conectaron, miembros importantes del judaísmo, y élites de la sociedad judía también se integraron, fingiendo ser hermanos de la iglesia, pero con el fin de perjudicar a la iglesia.
Sin embargo, dicho grupo no tenía un verdadero arrepentimiento en su corazón. Ellos comenzaron a difundir enseñanzas del judaísmo dentro de la iglesia. En especial, con el martirio de Esteban, al iniciar la misión a los gentiles, ellos incluso buscaban judaizar a los mismos gentiles. Una corriente legalista y tradicionalista del judaísmo existió dentro de la iglesia. Si vemos la información del primer concilio de Jerusalén del capítulo 15 del libro de Hechos, menciona que tales sectas existieron dentro de la iglesia. Y que al enterarse de esta verdad el apóstol Pablo y Bernabé disputaron en contra de dicha corriente del judaísmo que existía dentro de la iglesia. ¿Cuál habrá sido la razón? Debido a los constantes viajes misioneros del apóstol Pablo y Bernabé, ellos estaban muy seguros de que la misión a los gentiles era la voluntad de Dios, pues fueron testigos de las asombrosas obras de Dios. Al analizar el contexto histórico de aquellos tiempos, vemos que bajo el mandato del Espíritu Santo ellos se dirigen a Jerusalén y bajo la dirección de los apóstoles se realiza el primer concilio de Jerusalén. El tema a tratar en aquel concilio fue misión a los gentiles. Respecto al hecho de querer judaizar a los gentiles, misión a los gentiles fue el tema de aquel concilio. Luego de muchas disputas, el apóstol Pablo da testimonio de las obras que Dios hizo en sus incursiones. La gente lo escuchó y Bernabé también dio testimonio. Pedro, quien había experimentado la voluntad de Dios para con los gentiles en Hechos capítulo 10, también testificó en defensa de la misión. Jacobo, dirigente de la iglesia de Jerusalén, cita la promesa del Antiguo Testamento en la que Dios promete la llegada del Evangelio a los gentiles. A lo que todo el concilio, según Hechos capítulo 15, llegan a la conclusión de que es la voluntad de Dios que también los gentiles, al creer por la fe, sean redimidos sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Finalmente, los apóstoles deciden desechar las ideas preestablecidas. Y sin importar cómo hayan vivido los gentiles hasta el día de hoy, sin conocer la ley de Moisés y siendo incircuncisos, cuando ellos creen, también son justificados ante Dios por la fe. Reciben el Espíritu Santo de la promesa. Fue así como este primer concilio de Jerusalén se convirtió en un evento tan importante en la historia de la misión, pues es aquí donde se acepta de manera oficial que el Evangelio también va dirigida a los gentiles. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El núcleo de este evangelio, un evangelio que nos da la justificación y el espíritu de la promesa mediante la fe, fue levantado en alto gracias a dicho concilio. La diáspora judía de aquel tiempo, diáspora significa dispersión de grupos étnicos, quienes se encontraban en África, en Egipto, en Grecia e incluso en Roma, ya que en cada uno de aquellos países cada diáspora judía contaba con una sinagoga con el fin de evitar algún conflicto con los gentiles por causa de algunas prácticas paganas, tales como adorar a imágenes, comer de algún animal que haya muerto ahorcado por cuenta propia, o comer sangre, o la fornicación. Con la intención de evadir todo conflicto innecesario, deciden informar a todas las sinagogas la decisión del Concilio de Jerusalén. Más adelante, desde el año 64 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo, por un edicto del emperador romano, ocurre una incesante persecución en contra del cristianismo. Luego del martirio de los apóstoles,
La razón por la que los emperadores romanos persiguieron a los cristianos, en primer lugar, fue porque en Roma existía la creencia de que los emperadores romanos eran dioses. Y por más que los cristianos seguían las reglas impuestas por Roma, se negaban a adorar al emperador romano como un dios, ya que no podían adorar a ningún otro aparte de Dios y de Jesús. Dicha postura era una insolencia para las autoridades romanas. La segunda razón era que cuando los cristianos se reunían para celebrar la Santa Cena, lo hacían para conmemorar la carne y la sangre que Jesús había sacrificado por los pecadores. Pero se esparció un falso rumor en el que decían que los cristianos tomaban sangre y comían carne humana durante dicha ceremonia. Por tales razones, la iglesia fue perseguida. Sin embargo, en medio de esta persecución, la iglesia, tal como nos lo dijo Tertuliano, la iglesia se levanta sobre el sudor, las lágrimas de oración y la sangre derramada por los mártires. A pesar de esta persecución, los hermanos de la iglesia primitiva amaron el Evangelio con un corazón entregado a la labor de la misión. Amaban al Señor Jesús. En medio de dicha persecución sucedió lo contrario. La iglesia creció aún más, al punto de que la sociedad romana tuvo que admitir que el cristianismo era un movimiento sólido e indestructible. Y ya que muchos se convirtieron al cristianismo, el imperio llegó a un punto en el que debía reconocer el cristianismo. Fue entonces cuando el emperador Constantino, en el año 313 después de Cristo, decide detener la persecución en contra del cristianismo y propone legalizar el cristianismo y convertirlo en la religión oficial del Imperio Romano. Por unos instantes, la Iglesia de Cristo se llenó de gozo por lo ocurrido, ya que la persecución cesó y al fin podían realizar las reuniones libremente. Sin embargo, aquel fervor hacia la misión que existió en los cristianos durante la persecución de la Iglesia, aquella determinación por ser martirizados mientras sirviesen al Evangelio, esa convicción por continuar confiando únicamente en Cristo, cuando la Iglesia fue legalizada y cuando se convirtió en la Iglesia oficial de Roma, promovida por el mismo emperador, comenzaron a aparecer reyes de pequeñas naciones que buscaban convertirse al cristianismo como estrategia política para obtener el reconocimiento del Imperio Romano. A pesar de que ellos no tenían el conocimiento del perdón del pecado, el cual es el núcleo del Evangelio. Desde el momento en el que la autoridad de una nación se declaraba cristiana, entonces toda aquella nación debía seguir dicha religión. Así comienza lo que se llama las conversiones masivas. No teniendo noción del núcleo del cristianismo, debido a que su rey, su emperador, su jefe, se declaró cristiano. Y ya que seguir a su rey era lo que les convenía, cuando el rey se declaraba cristiano, ellos seguían la religión de su rey. Y de esta forma se llevaba a cabo las conversiones masivas. Sin embargo, ellos no tenían noción del Evangelio. Las tradiciones y religiones que previamente ellos habían venido practicando comenzaron a mezclarse con el cristianismo, causando así el sincretismo religioso. La razón por la cual Roma no podía refutar el sincretismo religioso era porque una nación completa se convertía al cristianismo, y ya que mucha gente comenzaba a promover dicha doctrina, comenzaron a aprobar dichas enseñanzas sin importar si eran verificables con las enseñanzas originales del cristianismo. Es así como la Iglesia perdió sus principios básicos y los peregrinos del Evangelio comenzaron a desaparecer. Católico es un término que proviene del griego cuyo significado es iglesia pública, iglesia universal.
iglesia común, una iglesia reconocida por el país. Fue así como inició la Iglesia Católica. Aquellos que conservaron la pureza del Evangelio y prevalecieron en la verdad de Cristo, tuvieron que ocultarse de la persecución de la Iglesia Católica, la Iglesia pública, en los subterráneos. Así inicia un periodo oscuro en el que era imposible pensar en las misiones, la Edad Media. Desde el año 500 después de Cristo hasta el año 1400 después de Cristo, por más de 900 años, la Iglesia Católica estuvo en proceso de desarrollo. Ahora la Iglesia estaba corrompida espiritualmente y debido al sincretismo religioso, perdió su pureza. Aquellos que aún conservaban el Evangelio puro y practicaban la vida de fe debían huir de la iglesia oficial y ocultarse en los subterráneos para preservar la tradición, proteger y conservar el Evangelio. Fue un tiempo muy oscuro para el espíritu. Pero a inicios del siglo XIV, gracias a personas como John Wycliffe, de Inglaterra, y Jan Hus, de República Checa, mediante la lectura bíblica, descubrieron que las enseñanzas de la Iglesia Católica eran incorrectas. Decían, regresemos a las Escrituras. Fueron personajes que de algún modo dieron pauta al inicio de la Reforma religiosa, precursores de la Reforma religiosa. De este modo, en el año 1517, Martín Lutero en Alemania y otros reformadores contemporáneos a Martín de diferentes partes de Europa, con el lema «Solo por las Escrituras, solo por la fe», iniciaron la Reforma protestante. Y la iglesia que se ocultaba en los subterráneos pudo salir finalmente a la luz. El Evangelio pudo ser reafirmado y con el desarrollo de la imprenta de aquel entonces, la tesis y los sermones evangelísticos de los reformadores pudo expandirse por toda Europa. De esta forma, el periodo de la oscuridad finalizó y ocurre la divulgación del verdadero Evangelio. Llegado a este punto, es muy importante que tomemos en cuenta algunos aspectos. Cuando digo la iglesia evangélica primitiva, me refiero a la iglesia de la Reforma protestante. En los años 1500 después de Cristo y en el año 1600 después de Cristo, por aproximadamente 2 siglos, la iglesia no estuvo interesada en llevar a cabo misiones. Pero en el caso de la Iglesia Católica, en los años 1500 y 1600 después de Cristo, estamos hablando que han pasado 5 siglos desde la formación de la iglesia primitiva. En dicho siglo, la iglesia se dividió en 2, en la iglesia del Oriente y en la iglesia del Occidente. Pero llegado el año 1500, con el desarrollo de las técnicas de navegaciones marítimas por parte de la mano derecha de la Iglesia Católica, España y Portugal, con el fin de encontrar nuevas rutas hacia las Indias, terminan encontrando un nuevo camino. Rutas que los llevan a descubrir el continente de América. Gracias a aquellos avances científicos marítimos, la Iglesia Católica llega a su mayor apogeo. A pesar de que en Europa la Iglesia se ve afectada por causa de la Reforma protestante, en otros continentes, fuera de Europa, la Iglesia Católica vivió su época de oro. Por tal razón, los teólogos católicos de aquel tiempo, al ver a los reformadores protestantes, decían, ustedes tienen un problema en la Iglesia. Su Iglesia no tiene misión. A pesar de que la misión es de suma importancia para una iglesia, el catolicismo, con el fin de expandirse, crean diferentes compañías tales como la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y la Compañía de Jesús, y con una muy buena estrategia logran expandirse por todo el mundo. Los teólogos católicos utilizaban esta deficiencia para atacar a la iglesia protestante diciendo, ustedes no son una iglesia verdadera pues carecen de misiones. Respecto a este punto, Gustav Warneck, misionólogo alemán, mejor conocido como el padre de la misionología evangélica, quien además logró sistematizar el término misión, a quien yo mencioné en el principio de esta academia.
Este hombre se dio la tarea de investigar a fondo la razón por la cual la iglesia protestante primitiva se vio desinteresada por realizar misiones. Una de las razones era que la iglesia primitiva creyó que el gran mandato de Cristo, y de hacer discípulos a todas las naciones, del libro de Mateos, capítulo 28, versículo 19, era una orden dada únicamente a los apóstoles del tiempo de Jesús y no a las siguientes generaciones. Es por eso que pasado el tiempo de los apóstoles, ellos no practicaron el anunciar el evangelio a los gentiles. La segunda causa fue que los reformadores protestantes o los reformadores religiosos creían que el fin del mundo estaba cerca. Por lo tanto, consideraban más importante estar preparados para la llegada, la venida de Jesús. Dicho esto, creían que realizar una misión al extranjero era una aspiración demasiado ambiciosa e innecesaria. Y la tercera razón de su desinterés por la misión se debía a que la convicción que ellos tenían en el hecho de que la misión era parte de la soberanía de Dios les hacía creer que en los últimos tiempos Dios mismo se encargaría de dirigir a la gente al arrepentimiento y a la obtención de la salvación. A pesar de que los reformadores religiosos, la iglesia responsable de la reformación protestante, descubrió el camino a la salvación y retomaron el camino del evangelio, por causa de algún concepto preestablecido de la misión, la cual carecía de sustento bíblico, una idea errónea hizo que la iglesia, a cargo de la reformación religiosa, se desinteresara de las misiones, que no realizara misiones. Algo que nosotros debemos analizar a través de estos sucesos históricos es que en el tiempo de la iglesia primitiva, la idea preestablecida por el judaísmo fue un obstáculo en el despertar de la misión a los gentiles, encomendada por Dios. En la Edad Media, en un periodo de oscuridad espiritual, la iglesia estaba muy ocupada en la lucha por la conservación del evangelio ante la gran influencia de la iglesia católica o la iglesia nacional. Por lo tanto, les era difícil preocuparse por realizar misiones. Solo existieron misiones muy pequeñas y muy contadas. Con la llegada de la reforma religiosa, el tiempo de la reforma protestante, atrapados en un concepto preestablecido humano que no provenía de la Biblia, atados a una noción errónea acerca de las misiones, no lograron unir sus corazones con la voluntad que Dios tiene para el mundo mediante las misiones. Estos son los puntos que encontramos al estudiar 2000 años de historia de la Iglesia, los cuales además debemos analizar. En todo momento, el Espíritu Santo ha deseado anunciar el Evangelio, sobrepasando toda noción humana. Sin embargo, en cada periodo, Satanás, el espíritu maligno, ha utilizado una idea preestablecida por una antigua tradición humana para estorbar la voluntad de Dios, tales como el judaísmo, la idea de la supremacía racial. Y en el periodo de la Reforma Protestante, utilizó una idea retorcida acerca de la misión, que carecía de sustento bíblico. Una idea formada sin el estudio adecuado de las Escrituras, sin oración y sin la búsqueda del Señor. Una idea preestablecida de la misión. Impidió que el Evangelio fuese anunciada con mayor alcance e impacto. Cuando nos ponemos a pensar en cómo trabaja el Espíritu Santo, vemos que en cada periodo el Espíritu Santo siempre sobrepasaba las ideas preconcebidas. No se sujetaba a las circunstancias, y cuando alguna persona identificaba la voluntad de Dios con exactitud a través de la oración y la comunión con Dios, vemos cómo confrontaban las ideas preestablecidas y eran utilizados para la poderosa obra del Evangelio. Dios cumplió su voluntad, levantó su iglesia, poniendo a tal clase de personas en el centro de toda su atención. La obra de las misiones, Dios siempre los ha realizado a través de las iglesias evangélicas y bíblicas que comenzaron a partir de un siervo, de un hombre que unió su corazón a la voluntad de Dios. El problema de las iglesias primitivas, la Edad Media, una edad oscura para el espíritu,
y las ideas erróneas preestablecidas durante la Reforma Protestante. Luego de identificar cada uno de los problemas que existieron en la Iglesia en sus 2000 años de historia, debemos preguntarnos, debemos verificar en qué estado se encuentra nuestra Iglesia, en qué estado se encuentra nuestra misión. Por más que nosotros no nos enfrentemos a una supremacía racial judía, o a una religión tradicionalista, o a una noción errónea del cristianismo, Satanás seguramente estará buscando corrompernos mediante algún pensamiento para impedir que la Iglesia anuncie el Evangelio. Es necesario que nosotros nos pongamos a pensar en estos aspectos. Sobrepasando estas corrientes temporales, en diferentes partes de Europa comenzaron a levantarse siervos de Dios que fueron más sensibles a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Uno de los más representativos fue el conde Nikolaus Zinzendorf. Zinzendorf fue de suma importancia cuando la Hermandad de Moravia huyó de la persecución católica, abandonando Bohemia, actual República Checa, para refugiarse en Sajonia, Alemania. La Hermandad de Moravia fue una iglesia conformada por los seguidores de la fe de John Hus, uno de los precursores de la Reforma Protestante. También estuvo conformada por los seguidores de Pedro Baldo, otro precursor de la Reforma Protestante, de origen francés, antecesor de John Hus, quien predicó el Evangelio con poder bajo el eslogan «Volvamos a las Escrituras». Cuando la Hermandad de Moravia huía de Bohemia debido a la persecución, llegaron con el conde Zinzendorf al estado de Sajonia, Alemania. El conde Zinzendorf, quien primero fue cautivado por un dibujo de Jesús que conoció en un museo, recibió el Evangelio a través de algunos miembros de la Hermandad Morava, a quienes conoció dentro de la Universidad de Halle-Wittenberg. El conde Zinzendorf era realmente un verdadero siervo de Dios. Cuando el conde Zinzendorf decide recibir a los refugiados de la Hermandad de Moravia en su dominio, nombra a este nuevo poblado como Herrnhut, la cual significa lugar que Dios vigila y protege. Él los protege en Herrnhut y así comienza la Hermandad de Moravia de Herrnhut. En el año 1730, en una reunión, la Hermandad de Moravia conoce a un esquimal proveniente de Groenlandia, quien expone con mucho fervor el testimonio de salvación y les pide enviar misioneros a su país. En el año 1730, al ser cautivados por la obra de Dios, la Hermandad de Moravia envía a su primer misionero a Groenlandia. Desde dicho año hasta el fallecimiento de Zinzendorf, siguiendo hasta los años 1930, lograron enviar a un aproximado de 3,000 misioneros a 14 países de diferentes partes del mundo. Se convirtieron en una iglesia que dejó una gran huella en la historia del cristianismo. Un logro realizado por la Hermandad de Moravia, que fue acogida por Zinzendorf. En Alemania, a ellos se les conoció como movimiento pietista. Fue en Alemania en donde el pietismo logró encender un gran avivamiento. Llegada a la Edad Moderna, podemos nombrar a un personaje importante de Inglaterra llamado William Carey. William Carey es conocido como el padre de las misiones de la Edad Moderna. William Carey decía que misión es dar testimonio de la palabra de Dios en naciones extranjeras. A sus 16 años, William Carey aprendió a reparar zapatos. A los 19 años recibe la salvación en una reunión de oración. Y desde entonces, en él se levanta un gran anhelo por dedicar su vida a las misiones. A los 23 años se convirtió en pastor de una iglesia bautista y luego de leer las bitácoras de navegación por el Océano Pacífico del explorador, navegante y cartógrafo James Cook, sintió un gran anhelo por realizar misiones.
Con el fin de convertirse en misionero, decide pegar el mapa mundial en la pared de su casa y realiza investigaciones acerca del recorrido de las misiones en las crónicas bíblicas. Y a sus 32 años, publica una tesis de 87 páginas acerca de la misión. Aquel día, ante la presencia de diferentes pastores bautistas, William Carey expone acerca de la importancia de las misiones en el extranjero. Se dice que uno de los pastores de mayor edad le dijo lo siguiente: «Joven, vaya a sentarse a su lugar. Si Dios desease dirigir a los gentiles hacia el arrepentimiento, aunque usted o yo no lo hagamos, Dios mismo se encargará de hacerlo». Esta era la ideología que existía desde la Reforma Protestante. A pesar de que el Evangelio se estaba esparciendo en Alemania a través de la Hermandad de Moravia y a través de Zinzendorf, esta noción preestablecida y antigua de la misión seguía circulando en la sociedad cristiana de aquel tiempo. Sin embargo, no importando las oposiciones de su entorno, William Carey inicia un viaje de 5 meses y decide convertirse en misionero de Calcuta, India. Luego tuvo que trasladarse a una ciudad llamada Serampore. Tras 2 meses de misión, su hijo muere. La esposa de William, quien sufre un fuerte impacto psicológico debido a la muerte de su hijo, padece una enfermedad mental por 9 años hasta su muerte. Más adelante, incluso su hijo mayor muere. A pesar de dichas dificultades, William Carey nunca dudó de que la misión en el extranjero era la voluntad de Dios, por lo que continuó predicando el Evangelio. 25 años después, William Carey se encontraba dirigiendo una iglesia que contaba con 600 miembros bautizados y miles de miembros no bautizados. William Carey, siendo uno de los pioneros de las misiones, inspiró a muchos en Europa a seguir el camino de misión. Desde entonces, muchas instituciones misioneras se levantaron en toda Europa. Esta es la razón por la cual William Carey es conocido como el padre de las misiones de la Edad Moderna. Luego, en Inglaterra, bajo la influencia de la Hermandad de Moravia, recibe la salvación John Wesley y su compañero de universidad, George Whitefield. También aparecen personajes como Charles Spurgeon. Un gran avivamiento inicia en Inglaterra. Este avivamiento se extiende hasta los Estados Unidos, causando el primer gran despertar en Estados Unidos. Y también sucede el segundo gran despertar. El tercer gran despertar es encabezado por D.L. Moody. Es así como ocurre el tercer gran despertar en Estados Unidos. En aquel tiempo, en el año 1886, bajo la dirección de D.L. Moody, se lleva a cabo una campaña en la montaña Hermon de Massachusetts, en la cual asistieron 251 representantes de 89 universidades. Al finalizar dicho encuentro, 100 estudiantes universitarios firmaron un acuerdo para ser enviados como misioneros. A este increíble acontecimiento se le conoce como el inicio del movimiento de voluntariado estudiantil. Este suceso nunca antes visto, en el que muchos jóvenes universitarios de Estados Unidos y del norte de América fueron enviados a diferentes naciones del mundo, se convirtió en un asombroso catalizador del Evangelio. Es por eso que personajes como John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon y D.L. Moody fueron personajes muy importantes. Este movimiento de voluntariado estudiantil siguió activo desde 1890 hasta los años 1940. Para los años 1939, este movimiento ya había logrado formar a un aproximado de 25,000 misioneros jóvenes de Estados Unidos y Norte de América. En Corea también, con el inicio de la Guerra de Corea, muchos soldados, miembros de las Naciones Unidas, llegaron a nuestro país. Entre ellos se encontraban cristianos que formaron parte de las instituciones evangélicas más importantes del mundo. En aquel tiempo ellos descubren la realidad del cristianismo en Corea, una iglesia que carece de certeza en el Evangelio, una misión que no tiene certeza de la salvación, un cristianismo enfocado al Evangelio social. Aunque fue un poco tarde en comparación a otros países, comenzaron a enviar misioneros por parte de las instituciones evangélicas más importantes del mundo. Una de ellas fue la Misión Internacional WEC, institución fundada por Charles Thomas Stott
institución que continuó creciendo bajo la dirección de su yerno Norman Graham. Charles Stott, egresado de Cambridge, conoció el Evangelio por medio de su padre, quien a su vez escuchó el Evangelio en un seminario de D. L. Moody. Durante un seminario organizado en la Universidad de Cambridge por Charles Spurgeon, en el cual D. L. Moody fue invitado como expositor, 6 jóvenes universitarios y una de la Real Academia Militar deciden convertirse en misioneros de China. Ellos incluso llegaron a acompañar al gran misionero Hudson Taylor. Ellos fueron conocidos como los 7 de Cambridge. Entre ellos estuvo el misionero Charles Stott, quien fundó la Misión Internacional Web, y su yerno fue Norman Graham. Fue Norman Graham quien visitó Corea luego de que finalizara la Guerra de Corea. De esta forma, Case Glass es enviado como misionero de Corea por parte de la Misión Internacional WEC. Por parte de Christian in Action, envían al misionero Marlon Baker. Por parte de Shield of Faith Mission de Estados Unidos, envían al misionero Dick York. Y por parte de la misión Christian Literature Crusade, envían al misionero Harry Wyman. Estos misioneros, habiendo encontrado la voluntad de Dios, se reunieron en la ciudad de Daegu para fundar una escuela para capacitar y formar a futuros ministros del Evangelio nativos de Corea. En aquella escuela, en los años 1962, ingresó el pastor Oxopar, quien por gracia de Dios escuchó el Evangelio y recibió la salvación. Estos misioneros fueron sucesores y frutos del impacto que produjeron Charles Spurgeon y D. L. Moody, quienes en primer lugar cautivaron el corazón de Charles Stott, fundador de la Misión Internacional Web, y de otras importantes personalidades del cristianismo. Debido a que todos eran nacidos de nuevo, cuando comenzaron a dirigir esta escuela, promovieron el vivir únicamente por la fe. Una enseñanza diferente al del Evangelio social. También enfocaron todas sus clases a la enseñanza de las Escrituras y únicamente de las Escrituras. Es decir, solo por la fe, solo por las Escrituras. El pastor Oxopar fue entrenado en dicha escuela. Y en el año 1976 comenzó su ministerio en una pequeña iglesia ubicada en Padong, Daegu. Eran tiempos en los que ni siquiera contaba con dinero suficiente para alimentar a su familia. Pero él estaba convencido de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no se dejó derribar por la situación y decide empezar con la Escuela Misionera de Corea. Este acontecimiento se convirtió en el cimiento de la Misión Buenas Nuevas. Pero incluso los ministros que se encontraban junto al pastor le decían: «Pero pastor, usted ni siquiera tiene para su propia comida, y mucho menos para alimentar a su familia. ¿De qué forma espera recibir a los estudiantes? ¿Cómo espera recibirlos?». Pero el pastor, soportando las dificultades, decide iniciar la escuela. Ese acontecimiento dio apertura a la fundación de lo que hoy es la Misión Buenas Nuevas. Y en el año 1988 se realizaron las Olimpiadas de Seúl. El eslogan de nuestro país era «El mundo a Seúl y Seúl al mundo». Bajo este eslogan, Corea dio la libertad de viajar al extranjero a sus ciudadanos, y los pasaportes se volvieron accesibles para todos por igual. En aquel mismo año, el pastor Oxopar visita Estados Unidos y Alemania. Y en el año 1989, cuando la Misión Buenas Nuevas solo contaba con 30 iglesias en todo el país, cuando las iglesias apenas lograban sostenerse y ni siquiera eran capaces de iniciar el envío de misiones, el pastor Oxopar solo se sostuvo de la fe. Decidió confiar únicamente en la voluntad de Dios, y así es como decide enviar al primer misionero a Alemania en el año 1989. Hoy, la Misión Buenas Nuevas cuenta con sede en 100 países, 1,200 iglesias, 550 misioneros coreanos y 900 ministros extranjeros, sumando un total de 1,400 ministros del Evangelio. La Misión Buenas Nuevas se ha convertido hoy en una misión que lidera las misiones de esta era, en todo el mundo. Cuando nos comparamos con los acontecimientos de la historia de la Iglesia y de la historia de las misiones, tal como el rey David fue un siervo conforme al corazón de Dios, el pastor Oxopar, luego de descubrir con claridad la voluntad de Dios, decidió dedicar toda su vida únicamente para el Evangelio. Contento con aquel corazón, Dios permitió el levantamiento de la misión, además de causar un gran impacto mediante las misiones en el extranjero. Por último, hay ciertos aspectos que debemos considerar. John Livingston Nevius, quien falleció siendo misionero de China, con base en su propia experiencia misionera y en casos de misiones antiguas que tomaron prestadas las fuerzas de los países potencias de Europa para llevar a cabo las misiones y que terminaron en fracaso, él formula los principios misioneros titulada el Plan Nevius.
la cual se ha convertido en la base de muchas misiones. Según el método de Nebius, una misión exitosa es aquella que ha logrado la triple autonomía: autonomía en el gobierno, autonomía en el sostén y autonomía en la propagación. La autonomía en el gobierno significa que una misión no debe depender únicamente de un misionero o de la institución que envía a aquel misionero, sino que debe levantarse compañeros nativos de cada país que puedan servir al Evangelio con autonomía, ministros nativos que sean capaces de dirigir a la iglesia. Y en cuanto a la autonomía en el sostén, se refiere al aspecto económico. Deben ser autosustentables, no depender de alguna institución misionera del extranjero. Deben ser ellos mismos los que ofrendan para levantar el salón de la iglesia, la central de la misión. Deben ser capaces de recaudar sus propios fondos para el crecimiento del ministerio. El tercer punto es que ellos mismos deben sentir el deseo por aprender, deben recibir la formación para salir como misioneros y anunciar el Evangelio. Cuando esos tres aspectos se logran, podemos decir que aquella misión ha tenido éxito en establecerse. El plan Nebius también es conocido como la fórmula de la triple autonomía. Nuestra misión ha levantado incontables misiones en todo el mundo, pero ahora sería muy bueno que las misiones se fortalezcan en la autonomía del gobierno, la autonomía en el sostén y la autonomía en la propagación. Todo esto bajo la guía de la central de nuestra misión. Por último, el significado original del término misión es anunciar el Evangelio a las comunidades que no son cristianas. Ahora bien, sigue siendo importante que continuemos anunciando el Evangelio en aquellos países en los que ya contamos con una misión. Pero algo que no debemos olvidar es que aún existen muchas comunidades que aún no han tenido contacto con el Evangelio. Grupos étnicos. Debemos ir en busca de ellos, anunciarles el Evangelio, levantar iglesias en aquellas comunidades. Cuando ellos reciben la salvación y la iglesia queda establecida y de entre ellos se levanten siervos de Dios, entonces nuestra misión se volverá aún más hermosa y mejor. Hoy, durante una hora, aunque fue muy breve, pudimos llevar a cabo la segunda parte de la Academia de Misión. Hermanos, la iglesia tiene como objetivo las misiones. Y el Espíritu Santo vino a este mundo para el crecimiento de las misiones. Queridos hermanos, ¿cuál creen que sea la idea preestablecida de este siglo? No es el judaísmo y tampoco lo es la noción errónea de los reformadores protestantes. Hoy, cada uno de los que hemos recibido la redención, sin darnos cuenta, hemos sido envueltos por las comodidades. Nos cuestionamos, ¿realmente es necesario convertirme en misionero? ¿No sería mejor servir al Evangelio desde mi zona de confort? Debemos cuestionarnos si tales clase de pensamientos realmente son de grado para Dios. Es muy importante que los hermanos escuchen la voz de Dios y que sepan que el entregar nuestras vidas a Dios y el ser enviados a las comunidades extranjeras, el ser enviados a otras naciones para anunciar el Evangelio, todo esto es la verdadera voluntad de Dios y que al hacerlo, Dios nos bendecirá de forma abundante. Inclusive, si no pudiéramos salir al extranjero, cuando los hermanos se entregan a la causa de la misión que ha sido establecida en sus respectivos países, es lo mismo que entregarnos a la voluntad de Dios. Hermanos, conviértanse en misioneros. Conviértanse en hombres que apoyen a la misión. Que la bendición de Dios abunde en ustedes. Gracias.